Hola a todos, en esta oportunidad el Grupo Praga presenta el tema el lenguaje humano. Bien, es un tema muy controversial dentro de lo que, y bastante común sobre todo en los exámenes de admisión, ¿verdad? Bien, vamos desarrollando el tema. En cuanto a la definición general, perdón, la etimológica, debemos entender que la palabra lenguaje proviene del latín lingua, que se interpreta como lengua, obviamente, ¿no? En cuanto a la definición general, podemos decir que el lenguaje es la facultad privativa que tiene el ser humano para adquirir, desarrollar y comprender una o varias lenguas naturales. Además, entendamos que el lenguaje es considerada o es considerado como el mayor instrumento que tiene el ser humano para comunicarse. Bien, entonces aquí tenemos las definiciones. Ahora vamos a ver cuáles son las características del lenguaje humano. Bien, como primera característica vamos a presentar que tiene un canal vocal auditivo. ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere enteramente a la lengua hablada, ¿ok? A la lengua hablada y no a la escrita. En este sentido, estamos hablando de una modalidad natural y básica del lenguaje, la cual se fundamenta en la emisión y recepción de sonidos articulados. Bien, una segunda característica es la semanticidad, ¿ok? Veamos. Esta se refiere a la relación que se establece entre significado y significante, entre un signo y su contenido conceptual representado por dicho signo, ¿no? Así, por ejemplo, al decir yo perro, que viene a ser el significante, la palabra misma, se me viene a la mente ciertas concepciones sobre esta palabra, como por ejemplo que es un mamífero de cuatro patas, que es reconocido como el mejor amigo del hombre, ¿no? Que hay diferentes razas, entre otras cosas. Entonces, todo lo que yo puedo decir sobre este término perro viene a ser el significado. Entonces, he ahí significado, todo lo que yo puedo reconocer sobre el significante. Bien. Entonces, en conclusión, significante puede ser la palabra misma, ¿ok? Y el significado, todo lo que se puede decir sobre esa palabra. Ahora, la tercera característica que vamos a ver es arbitrariedad o también llamado carácter convencional, ¿no? Esta característica quiere decir que no existe ninguna relación natural entre significado y significante, ¿ok? De esta forma podemos afirmar que las señales empleadas por las lenguas humanas para comunicarse se categorizan en símbolos. Por ejemplo, el término cuchara no tiene relación con el objeto. Sin embargo, este término lo representa. ¿Ok? Entonces, esto permite que exista comunicación entre nosotros como personas, ¿no? Por favor, alcánzame el lapicero. El receptor sabe qué es un lapicero. Entonces, he ahí el convencionalismo que se le da a un objeto. ¿Bien? Ok. Otra característica que vamos a desarrollar hoy día es la doble articulación. Esto se refiere a que la palabra se puede descomponer en unidades básicas, ¿no? Sin significado. Por ejemplo, la palabra guerrero. Vemos a la G y a la U juntas. ¿Por qué? Porque esta primera articulación se basa en los fonemas, en los sonidos. Y G y U hacen un mismo sonido, ¿verdad? Imagínense que no esté la U, diría G, rero, ¿no? Entonces es necesario en este caso la U. Entonces la G y la U cumplen un sonido, ¿no? Es el mismo caso, por ejemplo, de C y H, ¿no? Es el mismo caso, por ejemplo, en doble L. Es el mismo caso, por ejemplo, en doble R, que lo estamos viendo ahorita. ¿Bien? Entonces, guerrero está ahí, G-U-E-R-R-E-R y O.
Bien, esa es la primera articulación, simplemente por fonemas, por sonidos. La segunda articulación está basada en unidades mayores, las cuales tienen un significado, ¿no? Que se llaman monemas o también denominados morfemas. Por ejemplo, en este caso tenemos la palabra pre-inca y post-inca, donde vemos separados los fragmentos pre y post, que bueno, vienen a ser prefijos, los cuales pre significa antes de y post después de, ¿no? Una determinada época, en este caso la época incaica, ¿no? Bien, entonces vemos que en el primer caso es eh, una descomposición por fonemas, mientras que en el segundo caso estamos hablando de una descomposición por morfemas, o también llamados monemas. Bien, ahora tenemos acá lo que es la productividad. Esto se refiere a que el repertorio gramatical de cada lengua permite la posible construcción infinita de estructuras lingüísticas de diversa longitud y complejidad. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es el desplazamiento. Con el lenguaje somos capaces de referirnos a conceptos y sucesos distantes en los planos espacio-tiempo. En consecuencia podemos comunicarnos, ¿no? Podemos comunicarnos sobre elementos que no están presentes ni temporalmente ni espacialmente. Esto es la cuestión de la característica del desplazamiento, ¿no? El poder referirnos a elementos sin que ellos estén presentes temporalmente ni espacialmente. Por último, tenemos el elemento, la característica de prevariación. Esto se refiere a que el ser humano hace uso del lenguaje también para decir mensajes no ciertos, mensajes falsos. Es decir, el humano tiene la posibilidad de poder mentir. Bien, bien jóvenes o queridos receptores, querido público, esto viene a ser el desarrollo del lenguaje humano en cuanto a su definición y sus características. Gracias.